Bien, vamos a seguir con nuestro tema sobre los mitos, y vamos a ver algún tema más. Vamos a ver el terror, que se sintió durante mucho tiempo en la Europa. Hablamos de Europa medieval, pero no solo podemos limitarnos aquí, sino a otros muchos puntos del mundo. Vamos a ver para saber más. ¿Quieres saber más sobre cómo serían las primeras explicaciones de naturaleza mítica sobre el origen de la peste negra que vimos en el punto anterior? Bueno, pues claro, en Europa durante periodos de tiempo aparecía una enfermedad terrorífica, que diezmaba a la población, que morían millones de personas y que no se sabía apenas nada de ella. La medicina no estaba desarrollada, había muy pocos conocimientos y entonces eran verdaderamente situaciones terroríficas donde desaparecían ciudades enteras y morían gran cantidad de personas, incluso cientos, miles, incluso millones, ¿no? Diezmaban la población en muchos puntos del mundo, pero en Europa es donde nosotros tenemos constancia y donde nos interesa por la proximidad. Pues el enemigo fantasma no tenía nombre y solo empezó a conocerse como la peste negra. Era conocida como la peste negra en citas ya posteriores. Durante la primera eclosión, la primera vez que surge, la primera vez que cuando aparece por primera vez la epidemia, se le nombra como la gran mortandad o la peste, a secas, simplemente, sin más. Y para empeorar las cosas, llegaban a los oídos de la población relatos desde Oriente, en los que se hablaban de furiosas tempestades de fuego, que arrasaban todo lo que encontraban a su paso, y se decía que los vientos provocados por esta lluvia eran los que habían traído la peste a Europa. También se culpó a un terremoto de liberar gases pestilentes y sulfurosos del interior de la Tierra, o bien se decía que la epidemia era la evidencia de una lucha titánica entre planetas y océanos, cuyo resultado había sido la evaporación de grandes masas de agua, lo que había hecho morir a millones de peces y que el olor putrefacto había corrompido el aire. Todas estas explicaciones tenían en común el factor el aire envenenado. ¿Mm? El aire envenenado. De la espesa niebla y de la maligna influencia de los planetas. Bueno, pues fijémonos como efectivamente esto es un mito. Aquí tenemos incluso una pintura que habla de la peste negra, incluso podemos ver los gases. Y aunque es un mito, pero encierra parte de razón, parte de verdad. Hoy sabemos que la peste negra, pues eran una epidemia, más que epidemia eran pandemias que se propagaban por todo el mundo y que la forma de propagación pues era el contacto directo, y muchas veces el contacto directo, bien sabemos hoy en día, porque hemos estudiado los microorganismos, que están las bacterias, los virus, y cómo esto muchas veces se propagan por el aire, o incluso las ratas, las transportaban venían en barcos y las transportaban de un sitio a otro. Pero había algo de verdad en todo esto, y es que estas epidemias se podían propagar mediante el aire envenenado, las bacterias o esos microorganismos que estaban en el aire y que se podían ir expandiendo de unas personas a otras. O sea que vemos como el mito encierra parte de verdad, encierra parte de verdad. Vamos a ver una curiosidad y es la siguiente. La pregunta es, ¿crees que los mitos son cosas del pasado? Quizá lo siguiente te resulte curioso. Los mitos se han estudiado desde muchos puntos de vista, y hay muchas opiniones sobre ellos. Incluso muchos autores no se ponen de acuerdo. Pero según algunos autores, en todos los mitos aparecen contrastes u oposiciones. Es decir, los mitos no solo son propios de culturas preindustriales, es decir, culturas antiguas. En nuestras sociedades, por ejemplo, encontramos los cuentos de hadas, que utilizan la fantasía para ofrecer esperanza y para sugerir la posibilidad de crecimiento y autorrealización. Este mensaje que transmiten los mitos es muy importante para la formación, por ejemplo, de los niños.
Así, los cuentos de hadas suelen dividir los aspectos buenos y malos del padre-madre en personajes separados, de bueno y malo. Es decir, se separan unas cualidades como son la bondad y la maldad de un único personaje y se asignan a personas en concreta o a mitos en concreto. Por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta, la madre se divide en dos: una madrastra malvada y una hada madrina buena. Entonces, bueno, como estamos viendo, pues los mitos no es solo algo típico de la antigüedad, sino que hoy en día pues también podemos encontrarlo en sociedades avanzadas. Bueno, vamos a hacer la autoevaluación y vamos a dejar un tiempo para que los alumnos lo piensen. Autoevaluación: marca las opciones que consideres correctas. La primera dice: los mitos no tienen fundamento real alguno, caen dentro de la imaginación pura. Bueno, pues yo les dejo para que lo piensen un instante. Y yo esa respuesta pues creo que es incorrecta. Hemos visto cómo concretamente en el de la peste negra pues había factores que sí tenían algo de verdad. El factor era el aire envenenado. Entonces esta no es correcta, es decir, los mitos tienen algo de verdad. La explicación, por ejemplo, de la peste y de otro tipo de mitos, pues intentan explicar fenómenos que se dan en la naturaleza. Los mitos sobre la creación son poco comunes en las distintas culturas. Pues esa claramente es incorrecta también. Hay mitos sobre la creación en prácticamente todas las culturas, de buscan la explicación. De hecho, incluso podemos decir que en este aspecto ni siquiera la ciencia ha podido llegar a dar una explicación satisfactoria, y estamos en una asignatura que es claramente de ámbito científico tecnológico, pero por ejemplo la creación del universo, los científicos han ido hacia atrás, ven que el universo se está expandiendo, se habla de que estuvo comprimido, una gran explosión, el Big Bang. Pero ¿qué había antes? ¿De dónde sale el Big Bang? ¿Estaba allí eternamente? ¿Aparece? ¿Es una singularidad? En fin, la ciencia no es capaz de explicar por completo la creación del universo. Podemos ir hacia atrás y con nuestras hipótesis, nuestras teorías, pero hay un salto, cuando se llega al Big Bang hay un salto, una singularidad que no es capaz de explicar la ciencia. Bueno, y lo siguiente: los mitos no son solo creaciones de culturas primitivas, lo acabamos de ver, con el mito de las hadas. Pues evidentemente esta es correcta, Vamos a ver la solución y es todo correcto. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, que sería la ciencia frente al mito, pero eso lo veremos en la siguiente elaboración.